el gusto de contar en esta clase con la doctora Estela Sensi, que es odontóloga con especialización en epidemiología y salud colectiva, y es quien está impulsando, es docente de nuestra carrera de medicina del trabajo ya desde hace varios años y docente también en el posgrado de salud ocupacional de la Universidad Nacional de Cuyo. Y es la persona que está impulsando en la Argentina eh, la especialización en odontología laboral, es una precursora en este campo. Junto con la doctora Estela Sensi, también forma parte la doctora Paula Traverso, que también es odontóloga, y quienes ya en la segunda mitad de este año volverán a repetir para ustedes un seminario de carácter internacional específico. Ya, dice la gente eso. Mercedes, ahí tienes, Mercedes, por el micrófono, ahí está abierto. Se ve que hay ruido en la montaña. 17, 19. 19. Ah, bueno. Bueno, cuéntenos qué pasó. Yo le estaba llevando a él en moto hasta el club. Ajá. Y vi un perro negro. Bueno, ahí les decía que vamos a en la segunda mitad del año a repetir el seminario internacional sobre odontoposturología laboral. Junto con Estela hemos desarrollado un programa que se llama Sistema SISOL, Sistema Informático en Salud Odontológica Laboral. Ella va a explicar a lo largo de su clase también de qué se trata. Entonces, en esta oportunidad y en esta materia, le hemos pedido a Estela que muestre como parte de lo que hemos conversado, de las distintas disciplinas que atraviesan a la medicina del trabajo, le hemos pedido que nos hable de la odontología en el campo laboral desde una perspectiva interdisciplinaria para que ustedes puedan tener también una visión completa o empezar a tener una visión de este campo. Eh, hemos tenido a una socióloga que nos ha hablado de la sociología del trabajo, de la psicodinamia. Después de Estela vamos a ver las clases de antropología laboral aplicada a la salud de los trabajadores. Y en esta clase le hemos pedido que nos haga una introducción al campo de la odontología en el campo laboral. Así que con ustedes, hecha la presentación, Estela, adelante con la clase. Bueno, muy buenas tardes. Un placer nuevamente estar en el posgrado, así que agradezco a Silvia, agradezco a Jorge y a todos los encargados de sostener este posgrado. Bueno, soy de Mendoza, mi nombre es Estela Sensi, soy odontóloga hace bastantes años ya. Y bueno, tengo la especialidad en odontología preventiva y social. He incursionado y me he formado desde los ejes de la salud colectiva y siempre he sido muy inquieta con este tema de la odontología y las grandes falencias que tiene nuestra disciplina. Y dentro de esas me encontré con la falencia dentro del campo laboral. Así que hoy vamos a empezar a incursionar
porque yo como odontóloga me encontré con un mundo totalmente diferente que desconocía el campo laboral, y ustedes como médicos, creo que también han tenido muy poca relevancia en nuestra disciplina dentro de la formación de la medicina. Así que, bueno, vamos a empezar. Ustedes saben que desde la época fordista hasta la fecha, la salud ocupacional fue avanzando y ahora, bueno, es una ciencia comprendida por la ergonomía, por la medicina del trabajo, por la seguridad e higiene, y que ha provocado esto grandes transformaciones para mejorar los espacios y por ende la productividad del trabajador y de las empresas. Pero el mundo también ha ido cambiando y el trabajador también ha debido transformarse, y ha transformado su espacio de trabajo. Hemos presenciado cómo las nuevas tecnologías acompañan nuevas formas de organización laboral y también nuevos riesgos en los espacios laborales. Y todo esto influye e impacta en la boca. La odontología laboral tiene como objetivo planificar y desplegar estrategias o programas preventivos de educación, de promoción de la salud, que está orientada permanentemente hacia los trabajadores que son de los trabajadores formales, ¿no? de alguna empresa, y donde también se observan accidentes laborales, enfermedades profesionales, producto de las condiciones y medioambientes de trabajo. Y esta odontología puede ser en forma permanente dentro del equipo de trabajo o de forma itinerante, pero siempre la odontología ha estado como alejada dentro de la salud ocupacional, y esto en la Argentina es totalmente inédito. Y es por eso que este posgrado nos permite repensar nuestras estrategias, nuestros abordajes dentro de un equipo interdisciplinario. Ustedes saben que cuando una empresa pide un examen preocupacional, abarca diversas revisiones. Las revisiones de los electrocardiograma, análisis de sangre, radiología, para ver afecciones pulmonares, etc. Cada uno de esos médicos firman y se responsabilizan ante lo que están presentando. Pero gran descontento tenemos los odontólogos cuando vemos que el médico laboral es el que informa o a veces desconoce totalmente el área odontológica y lo pasa por alto. Debemos saber o debemos comprender que los problemas de salud son altamente indisciplinados y que los que seguimos disciplinados somos nosotros, y es el momento ahora de crear puentes y de crear estrategias que se fundan entre las diversas disciplinas para mejorar entonces la calidad de vida del trabajador. Así que les voy a pedir que salgamos cada una de las disciplinas de nuestro lugar de confort, porque para que podamos entonces poder visibilizarnos y poder integrar el cuerpo del trabajador en todas sus dimensiones. Vamos a empezar con una poesía de un mendocino también, que es Armando Tejada Gómez. Esta poesía realmente es muy descriptiva. La poesía se llama Trapitos al Sol, y muchos de nosotros la debemos haber escuchado en música también, porque ha sido cantada por los trovadores y por un montón de grupos musicales. Y esta poesía es tan descriptiva en cuanto a visibilizar a Doña Clara, cómo vive su vida, cómo nos hace sentir su dignidad como mujer, como jefa de familia,
pero también esta poesía nos demuestra la terrible exclusión que presenta esta mujer. Percibimos su pobreza, percibimos las violencias de género, las violencias institucionales, donde la inequidad y la desigualdad han marcado ese cuerpo y han marcado también su destino porque hubieron otros que han decidido por ella. Entonces, debemos comprender que el ser humano y el trabajador se desarrolla en múltiples espacios sociales y que está altísimamente condicionado por condiciones macro, como las determinaciones sociales, los intereses económicos, el sistema productivo, el poder, la cultura, las relaciones internacionales, la geopolítica, las políticas públicas, y que van a determinar todo esto las condiciones de trabajo al que esté sometido, su vida extralaboral, el ambiente que respire y las condiciones de salud que van a determinar a su vez ese proceso o ese desequilibrio del proceso salud-enfermedad. Esto lo va a explicar muy bien Oscar Betancourt, que es el autor de este gráfico. Y que este tema de la salud bucal de la población y la odontología como disciplina parecen transitar caminos paralelos que están completamente disociados, y esto ha dado como resultado una práctica profesional que se caracteriza por un gran despliegue de esfuerzos e innovaciones técnicas y tecnológicas, pero que muy frecuentemente ignora o descontextualiza los aspectos biológicos, los psicológicos, los sociales, los económicos de los problemas bucales. Y la odontología se ha instalado en un reduccionismo desintegrador al utilizar exclusivamente las leyes de la biología y las leyes de la mecánica para decidir o para determinar el padecimiento bucal. Y esto tiene mucho que ver con nuestros orígenes, porque por mucho que nos pese a varios odontólogos, los odontólogos no venimos de la rama galénica, no venimos de la rama de la medicina, sino que fue en la época de los reyes católicos, en el 1500, donde se arman los protomedicatos y los protobarberatos, que le daban el poder a partir de una capacitación a los barberos para que, además de rasurar el pelo y la barba, pudiesen hacer extracciones dentarias, así también como el uso de las ventosas o hacer sangramientos. Siempre fue incorporada esta rama o estas necesidades a partir de disminuir las dolencias, ¿no? Entonces, como una nota de color, este simbolito de los barberos que vemos en las calles actualmente, que se han puesto muy de moda las barberías, bueno, este símbolo refleja ese palo ensangrentado de ese odontólogo que hacía los sangramientos en la vena y que provocaba entonces, descomprimía la presión sanguínea. Este palo se colocaba en la calle, adentro de una vasinija. Esto fue muy mal visto por la sociedad, y entonces, ¿qué hacía el barbero? Inmediatamente después de hacer esa sangría o esa incisión y que el palo estuviese todo ensangrentado, lo envolvía con un trapo blanco. Entonces queda así después el color rojo y azul como una característica de la sangre arterial y la sangre venosa. Bueno, esto como una notita de histórica y anecdótica para que cuando vayan a la barbería. Fue Pierre Fauchard, este señor de peluca blanca, el que comienza a dar o a reconocer o a sistematizar algunos conocimientos
y la necesidad de mantener la pieza en la boca, y empieza a diseñar algunas pinzas para hacer extracciones menos cruentas. Pero fue Abraham Flexner, en el 1900, el que fue contratado por la Fundación Rockefeller y que se le pide a este señor, que era un pedagogo alemán, que cree o que ordene todas las facultades que habían diseminadas en todo Estados Unidos. Estas facultades entonces son llevadas a las universidades principales de Estados Unidos. Esto provoca entonces que toda la raza afroamericana que trabajaba muchísimo en la periferia, o que las mujeres pudiesen acceder a la medicina. Entonces, este pedagogo también crea el ciclo básico y el ciclo clínico, provocando un desglose total de las condiciones sociales y del porqué de la enfermedad y los determinantes. Toda esta nueva formación es tomada por todas las universidades de América Latina y es el modelo actual que tenemos. Ahistórico, muy medicalizado, bueno, diversificado en diversas disciplinas. Pero bueno, volvemos a la odontología. Fue también en 1910 que aparece un libro muy importante que nos da un cierto realce académico, un reconocimiento académico, que fue los microorganismos de la boca. Este libro nos da cierta jerarquía y comienza entonces a comprenderse el por qué se producían las enfermedades en la boca, producto de el alimento retenido sobre los dientes que a través del metabolismo bacteriano provocaban entonces la lesión. Esto entonces reivindica la profesión, aumenta su esfera de acción, aparecen entonces los productos de higiene, las pastas dentales, los cepillos, y posteriormente con el avance tecnológico aparecen nuevas técnicas quirúrgicas, la radiografía, la anestesia. Entonces, todo esto provocó que el odontólogo siguiera sumando aportes científico-técnicos, pero siempre ha tenido un bajísimo impacto socioepidemiológico, digamos. O sea que desde sus comienzos la odontología fue encauzada al diagnóstico y al tratamiento de la enfermedad y se nos incorpora dentro de las profesiones que se dedicaban al arte de curar. ¿Y cuáles son las dimensiones que impactan en la disciplina? Tanto de ustedes, de los médicos, como de nosotros también de la odontología. Bueno, la formación académica, la ciencia y la tecnología, la organización de los sistemas de salud y las políticas de salud. Vamos a ver rapidito cada una de estas. Nuestra formación académica, ustedes saben que la misma universidad detiene el conocimiento porque la tecnología la domina, se avanza con prácticas nuevas, y esto entonces provoca que el mercado entonces comience a regular los sistemas. Nos vamos a dar cuenta muchas veces en los posgrados que tiene la Facultad de Odontología, que están muy poco orientadas a la salud y sí mucho al reemplazo de la pieza dentaria. Esto de la colonización de las currículas, hay una docencia muy ligada a la asistencia, a la actividad extramuros, que seguimos con ese término donde pareciera que la universidad tiene que saltar un muro para llegar a la sociedad. Entonces, hay que ver cómo los alumnos, los mismos profesionales que egresan, se encuentran entonces muy descapitalizados en salud y con espacios lacunares, un Estado que recibe a un individuo totalmente descapitalizado en salud y sí preparado para los avances tecnológicos donde lo vuelve a tomar el mercado.
Entonces, esto provoca esta relación sustentada y académicamente colonizada por la universidad y una relación muy poco sustentable que no impacta en la sociedad. La ciencia y la tecnología, donde el complejo médico-industrial también avanza en nuestra formación porque articula investigación y producción industrial. Ustedes saben que la industria del alimento, de los materiales dentales, de la farmacología, de la estética ahora, que nos determina cómo hacer, qué hacer, a quién hacerlo, dónde hacerlo, y van entonces provocando una violencia cultural y un desglose de los que pueden y los que no. La organización de los servicios de salud, el modelo taylorista y fordista también llega a la odontología. Hay un trabajo en serio, un trabajo muy disciplinar que hace romper o se provoca ese quiebre del proceso terapéutico porque empezamos a especializarnos de especializaciones. Entonces, somos odontólogos y a la vez somos periodoncistas, ortodoncistas, clínicos, y bueno, y eso entonces crea también mucha desigualdad en el acceso. Y aparte, al odontólogo le provoca también una gran alienación y una mecanización del trabajo. Y las políticas de salud bucal también totalmente disciplinares, en donde o trabajamos con escolares o con embarazadas, o las prestaciones básicas son muy insuficientes, o trabajamos en educación para la salud, creyendo que nosotros vamos a transformar los hábitos de una persona. Y entonces, si no hemos trabajado el modo de vida, donde está totalmente descontextualizado ese modo de vida, y nuestras recetas entonces caen en sacos rotos porque no a todos les llega de la misma forma esta formación o nuestra educación. Queda reducida al trabajo en las escuelas, a certificados bucodentales que nos dan cierto protagonismo en la disciplina, pero donde el trabajo vivo fue absorbido por el trabajo muerto. Y entonces todo esto, créanme que a mí me provocó una crisis de identidad. Y traigo este tema porque ni la odontología ni la medicina del trabajo nunca se pensaron juntas. Y entendemos a la identidad como un proceso de identificación históricamente apropiada, que nos dan sentido, que nos categorizan a un grupo social y que nos dan una estructura significativa para asumirnos como unidad. Pero quisiera que dejáramos la identidad como pertenencia porque la podemos también considerar como contingente. Y entonces, porque también la identidad puede ser móvil y susceptible de ser modificada a través de otras vías de alternativas de agrupación, y es por eso que estamos acá, hoy, en este posgrado de Medicina del Trabajo, hablando de la odontología. Entonces quedamos en este paradigma dominante de reparación asistencial, muy subordinado a la industria, con un paradigma totalmente disociado, lo biológico de lo psicológico y social. Ustedes van a ver que en las propagandas generalmente salimos mujeres, todas dentadas. Fíjense esta, que la clínica dental ya ni siquiera le muestra la sonrisa, es ácido hialurónico en la cara. Entonces, realmente, como el mercado nos incita y nos condiciona a salirnos del eje del cuidado a la salud, y está subordinada totalmente la dimensión cuidadora. Bueno, y esta dicotomía entonces entre medicina y odontología fue originada por muchas concepciones que desembocó en la enseñanza de una medicina para una persona sin boca y en la enseñanza de una odontología para una boca sin hombre.
Y esta consideración aparentemente exagerada la vemos en la realidad porque muy pocos médicos hacen su revisión, hacen la revisión de la boca, sino que le abren la boca para ver la faringe, que es su primer órgano de revisión, y muy pocos odontólogos también tenemos en cuenta cuál va a ser el impacto que va a causar nuestro trabajo a nivel sistémico. Entonces nos encontramos con esto, con un médico que mira pero no ve, y con un odontólogo que busca pero no encuentra, y la idea hoy es hacer visible esta problemática oculta dentro de los espacios de trabajo, como es la falta del registro del examen bucal de los trabajadores en los exámenes médicos de ingreso, los periódicos de reubicación, y la gran dificultad que tiene el trabajador para la resolución de sus problemas, y lo complejo que le resulta a una empresa cuando un trabajador falta por esta causa que puede ser prevenible. Y entonces, esto de la odontología dentro del equipo laboral, este curso lo que pretende no es hacer una nueva especialidad dentro de una disciplina, sino lo que queremos es crear una mente crítica, una formación de capital humano que se interpele en su práctica y que no termine sirviendo al juego de la hegemonía, es decir, enfocando factores aislados de la problemática sin mostrar en realidad la relación de los procesos estructurales que los generan. Y entonces vengo a hablarles de este sistema, que muchos de ustedes a lo mejor no los conocen. Nosotros, ustedes saben que los españoles son estomatólogos, primero son médicos y después hacen la especialización de estomatología. ¿Y qué significa? Porque uno cuando dice dentista que viene del diente, odontólogo que viene del odontón, que el odontón es la estructura del diente con toda su estructura alrededor, el hueso y la encía. Y el estomatólogo, en cambio, mira un poco más y es parte de un sistema. Entonces, la palabra estomatognático viene de dos vocablos del latín, que estoma significa boca y natus significa mandíbula. Así que fíjense ustedes la importancia que tiene este hueso que cuelga de nuestro cráneo. Este es un sistema morfofuncional, integrado, coordinado, que tiene un conjunto de estructuras óseas, musculares, angiológicas, nerviosas, glandulares, dentales, que van todas organizadas alrededor de articulaciones, que además de las funciones de comer y hablar o masticar, también interviene en la digestión, deglute, respira, bosteza, sonríe, besa, vomita, regurgita, o sea, interviene en la defensa vital y conforma parte del sistema digestivo. Recordemos que es el inicio de la digestión, empieza en la boca, recordemos la saliva, con su digestión química, con la amilasa, con la tialina, con las lisosimas, y la lengua también, un importantísimo órgano para el desmenuzado del alimento conjuntamente con los dientes. Conforma parte del aparato respiratorio, recordemos que es el piso de la pared del aparato respiratorio, que es la pared anterior del aparato auditivo, que interviene conjuntamente con el octágono de prioridad funcional en el equilibrio y que interviene en un montón de funciones. ¿Y qué dice la Organización Mundial de la Salud? Acá volvemos de nuevo al condicionante macro, que es ese conocimiento validado como institución de poder, tanto académico como político, y tiene una gran contradicción cuando presenta su informe de salud bucodental. Porque fíjense, la Organización Mundial de la Salud, para evaluar precisamente salud de países enteros, utiliza casi 100 indicadores básicos, pero que no se centran en salud, sino que miden enfermedad. Y que midiendo la enfermedad
vuelve a retroalimentar a la tecnología y al mercado para solucionar esas problemáticas. Acá van a encontrar el cariado perdido obturado. Ese CPO que ustedes ven ahí es la evaluación que hacemos los odontólogos cuando tenemos que ir o presentar algún trabajo de investigación. Es el cariado perdido obturado, o sea que nosotros venimos detrás cuando ya se enfermó el diente. Fíjense esto que todavía no lo podemos cambiar y somos muy críticos de un informe de salud bucodental cuando nos dice que más del 50% de la población mundial tiene algún trastorno o tiene caries en alguno de los dientes permanentes. Que las afecciones de la boca son es la 11ª enfermedad más prevalente en el mundo, que el desdentamiento ya en algunos países de altos ingresos ya se lo toma como una discapacidad, que el cáncer bucal es el tercer flagelo de alta incidencia mundial en relación a la parte odontológica. Y de este CPO realmente somos muy críticos porque es un índice de medición que contextualiza socialmente al individuo y de la problemática bucal porque mide solamente enfermedad, es un dato biológico y tiene bajísima sensibilidad para detectar diferencias de prevalencia en el curso de vida de una persona o un grupo al no cruzarlo o combinar con categorías sociales. Entonces, las inequidades en salud van a quedar muy diluidas en estos promedios. Y entonces esta condición de normalidad que avala la Organización Mundial de la Salud hace que también nosotros avalemos la extracción dentaria que restaura una condición de normalidad porque al individuo no le duele más. Pero esa anormalidad va reconducida entonces a una prótesis dentaria. Y entonces esto tan anormal pasa a ser normal y aceptado por la sociedad. Veamos entonces que nosotros tenemos más idea de lo que es un implante dentario, de lo que puede ser un buen cepillado de la boca o los elementos que tenemos que usar para una buena higiene bucal. Y que el trabajo puede dañar la salud bucal son de tiempos inmemoriales, que ya tenemos muchos registros, Paracelso, Ramazzini. ¿Y cuáles fueron las primeras obligaciones en la historia? Los primeros riesgos laborales y las afecciones bucales, ¿a dónde aparecen? Y fue en la Revolución Industrial. Recuerden que en el siglo XIX miles de mujeres formaban parte de la fuerza laboral de la industria del fósforo. Y a partir de esas pésimas condiciones de trabajo, porque no había ventilación, larguísimas jornadas laborales, sin descanso, se desata una huelga que sentó las bases del movimiento sindical. Entonces fue la huelga de las fosforeras las que fueron como un primer catalizador del nuevo sindicalismo. En ese tiempo, recordemos que las puntas de fósforo estaban bañadas con fósforo blanco. Esto era muy peligroso por lo altamente tóxico y fatal, y las niñas y mujeres llegaban al trabajo, desenvolvían su pedacito de pan, y esto era absorbido por las partículas de fósforo que estaban en el aire y que después cuando ingerían, agregado al mal estado bucal o al mal estado de las encías, esto entraba directamente al hueso provocando el mal químico, en donde a partir de estos casos comienza entonces a hacerse el examen trimestral en la industria del fósforo, donde tenía que haber un cirujano certificador. ¿Y qué pasa en América Latina? Se comienza a percibir una gran preocupación por el ausentismo y la baja de productividad por causa dental en las líneas ferroviarias, en los espacios de producción industrial, en la industria del petróleo, que debían hacer muchas veces retiro de trabajadores por problemas dentales de las plataformas de prospección. Entonces, fue en Brasil, en los años 80, donde esa ola reformista
en el sector salud coincide con una coyuntura política también de organización de lucha en las que varios actores se vieron involucrados y comenzaron a organizar a partir de diversos espacios políticos y confluyeron entonces en la organización de la odontología laboral. ¿Y por qué queremos la odontología laboral en la Argentina? Porque no se incorpora el odontograma a los exámenes periódicos, porque no se analizan los procesos peligrosos que relacionan al sistema estomatognático, porque el ausentismo laboral por causas bucales quedan muchísimas veces encubiertas por otras afecciones, porque no se evalúa, no se clasifican las afecciones bucales dentro del sistema, y porque queremos un equipo interdisciplinario integral y sensibilizado con esta problemática. ¿Y qué nos dice la OIT? La OIT nos intima y dice que en el ámbito de la salud y seguridad laboral, el campo es interdisciplinario. Y la realidad, tenemos que pensar que la realidad que es el trabajador no viene solo, aparece toda junta y ninguna disciplina sola puede resolver los problemas que ocasionan las enfermedades y riesgos laborales, y debemos evitar esa neutralidad de cada una de las disciplinas y la alienación también que producen o que deparan cada uno de los procedimientos de cada una de las disciplinas. Los que estamos disciplinados en realidad somos nosotros. Y las afecciones bucales comparten causas comunes con las enfermedades crónicas, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias, pero claro, las afecciones bucales no matan, no producen muerte, salvo excepciones que ya las vamos a ver, y por eso no son atractivas epidemiológicamente, ni tenemos los presupuestos que tienen las enfermedades crónicas. Porque imagínense, con un presupuesto puesto en este ámbito, podríamos solucionar grandes problemas con bajísimos costos. Recuerden que las afecciones bucales también producen ausentismo, son invalidantes, excluyen, propician humillación, dejan profundas cicatrices, tanto corporales como simbólicas, en los cuerpos, y dejan al descubierto también las inequidades en el ámbito de la salud. Bueno, vamos a hablar ahora de dos afecciones bien, las más características que afectan a la boca, que es la caries, la palabra caries viene de un latinismo del siglo I después de Cristo. Celso la describe en su tratado para explicar la podredumbre y la fermentación que sufrían los huesos del cuerpo. Al recuperarse sus escritos en el siglo XV, salta la palabra a nuestro lenguaje y fue ya en el siglo 2017 que queda la caries dental específicamente para la patología de la estructura bucal. Entonces, de la estructura dental. Y entonces, ¿qué es la caries? Es una enfermedad producida por bacterias, especialmente el Streptococcus mutans y el Lactobacillus, que forman parte de la placa bacteriana y que son capaces de producir ácidos que actúan desmineralizando y desestructurando la superficie externa del esmalte. ¿Saben de quién es esta boca? Es de un panadero. Entonces, la cuestión es empezar a visibilizar estas problemáticas, estos almidones que están por el ambiente, es empezar a trabajar sobre la higiene, sobre la limpieza dentro de los espacios de trabajo, después de las comidas, después de los almuerzos, empezar a trabajar con esas pequeñas cosas que mejoran muchísimo la higiene, que no nos dan estos cuadros tan severos. La periodontitis es una enfermedad crónica, infecciosa, también de naturaleza inflamatoria. También se la denomina enfermedad sistémica de bajo grado, porque afecta a una gran cantidad de enfermedades sistémicas.
Existen numerosos informes científicos ya que demuestran la asociación, la bidireccionalidad entre la enfermedad periodontal y las enfermedades sistémicas, porque comparten etiopatogenias y factores de riesgo, y entonces tenemos que comprender y tenemos que entender que un individuo con diabetes, con hipertensión, con cardiopatías, con comienzos de enfermedad de Alzheimer, puede provocar un parto prematuro, bajo peso al nacer, o puede también incidir en las úlceras gástricas, las infecciones orgánicas como las respiratorias, cardíacas, articulares. La COVID también provocó procesos inflamatorios crónicos en donde va provocando una desaparición del hueso, del tejido estructural que sostiene al diente, y esto va provocando la movilidad dentaria. Y muchos son las bocas de nuestros trabajadores. Yo acá he traído algunos ejemplos, pero esto es lo que vemos cotidianamente. Y entonces aparecen estas frases que muchos de nosotros la debemos haber sentido, que por la herencia yo perdí mi dentadura, o cada embarazo a mí me ha costado un diente, o que los dientes de leche no son importantes, ya lo va a cambiar, o bueno, trabajo todo el día, doctora, ¿cuándo me voy a cepillar? Entonces yo me pregunto, en esto de la interdisciplina, ¿cuánto de responsables somos nosotros, los que sabemos de los procesos deteriorantes, que hemos sido formados en universidades desde un concepto tan disciplinar que se nos olvida la integralidad del individuo? Entonces, mientras tanto, las afecciones bucales siguen siendo consideradas como un mal inevitable y la pérdida dentaria como parte natural del envejecimiento. Bueno, ¿y qué es entonces la medicina del trabajo? Es una síntesis y un entrecruzamiento de la clínica ampliada con la epidemiología y las ciencias sociales, que es el componente central de la praxis en salud colectiva, que está atravesada por muchas otras profesiones, como el diseño, la ingeniería, las ciencias sociales, la economía, la política, el derecho, la antropología, la historia. Esta lámina se le he robado al doctor Cohen. Entonces vamos a ver que algunas cosas tienen que ser creídas para ser vistas. Yo les voy a contar que a partir de un estudio epidemiológico que empiezo en el centro de salud donde trabajo, porque trabajo para el Ministerio de Salud de Mendoza, comienzo a ver qué funciones o qué actividades hacíamos los odontólogos que trabajábamos en atención primaria, cuál era nuestra práctica. Y otra de los ejes que me llevó a investigar todo este tema fue una encuesta que empezamos a hacer a los especialistas de medicina laboral. Ustedes ya después, en el cursado de este año, ya la van a tener que completar, así nos van engrosando la encuesta sobre esto. Y acá se acaba mi zona de confort, les puedo asegurar. Cuando empiezo a entrelazar estos datos, que se apoya en estos datos concretos de comenzar a mirar cuál era nuestra formación. Y esto es una postal de Mendoza, maravillosa, esa cordillera. Yo trabajo en un lugar muy próximo a las grandes bodegas, y el obrero rural es el que recibo en el centro de salud, y que a pesar de ser un trabajador formal con obra social, tiene tremendas dificultades para el acceso a su salud, con su propia obra social que le ofrece prestaciones muy básicas, muy a destiempo de su urgencia, de su dolor, y este es el obrero que ha quedado postergado, viviendo en la pobreza, con bajísimos ingresos, con gran desigualdad social y una gran vulnerabilidad jurídica. Entonces acuden al Estado para que nosotros podamos resolver el problema. ¿Por qué? Porque hay odontólogos desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, entonces
la gente de las bodegas sabe que vienen a nuestro centro de salud, y una cosa que me sorprendió profundamente fue cuando yo me fui a hablar con los médicos laborales a ver si podíamos hacer un estudio dentro de las planillas, si habían algún componente bucal, y ahí me encontré con que ninguno tenía ninguna historia de la boca de los pacientes. Es más, muchos me dijeron, mire, nosotros sabemos que está en su centro de salud, pero no sabemos ni siquiera qué código poner, así que le ponemos que faltó por lumbalgia. Entonces, fíjense la gran dificultad que tenemos si nosotros queremos recoger datos para poder visibilizar esta problemática, es muy... Estela, ahí se fue el sonido. Me quedé, ¿se cortó? Se cortó, sí, sí. Ah, bueno. Volvé a compartir la pantalla porque se fue ¿No? también. Se fue primero la voz y después la imagen. ¿Ahí? Ahí estamos. ¿Qué hacemos los odontólogos en la APS? Bueno, ahí está. 234 extracciones anuales por odontólogo. Desdentamos 7 mendocinos y medio. Esto nos lleva a que realmente a pensar qué pasa con la interdisciplina. Si yo estoy trabajando con una nutricionista, con un médico clínico, con una ginecóloga, ¿qué pasa con este equipo que no funciona? Y que no es una cuestión de sillones, ni de odontólogos, ni de nada de eso. Lo que pasa es que hay una política que actúa en salud con pautas muy subordinantes, repetitivas, de reparación, de demanda espontánea, y esto entonces nos hace visibilizar esto. ¿Y por qué perdemos entonces los elementos dentarios? ¿Es solamente porque no nos cepillamos? No, porque hay una naturalización del desdentamiento. Recordemos que se considera las afecciones bucodentales como una enfermedad la más diseminada en el mundo y que es marcadora de pobreza. Existe también una gran ceguera académica desde los centros formadores para desentrañar y buscar soluciones para resolver los problemas complejos que afectan el componente bucal. Hay una falta de voluntad política también para reformas que propicien el cuidado y la atención oportuna. Y también hay un modelo médico odontológico totalmente ineficaz. Y entre todo este combo apareció la COVID, que puso al descubierto lo que ya era viral en el mundo, la gran desigualdad, y sentimos el desamparo y la necesidad de un Estado. Recordemos que la COVID llegó desde los estratos más acomodados, cayó brutalmente sobre los lugares de encierro y los espacios laborales donde ya estaba precarizada la vida del trabajador, y se puso en marcha un ministerio que hizo lo que pudo, y que esta problemática sanitaria pasó a ser una pandemia social, económica y política, y que este Estado logró vacunar una gran cantidad de población que no pasó en muchos otros países. Y entonces este modelo capitalista
que provoca permanentemente esa implosión de este estado de bienestar, que crea la crisis como estrategia del miedo y como dispositivo del poder, provocando el miedo a la pérdida del trabajo, esto, y que termina trasladando al salario, que lo transforma en una herramienta política que lo sujeta y condiciona a un individuo, porque todos nosotros tenemos relación de dependencia y muchos nos tenemos que ajustar a las normas empresariales, y a veces hay normas que están muy poco dispuestas a las transformaciones, ¿no? Y que el trabajo remoto también acentuó la fragmentación de los lazos, la despersonalización, la ruptura del tejido social dentro del espacio de trabajo, que provocó además violencias domésticas, donde los límites entre el escenario laboral y el hogar se perdieron, que se naturalizó trabajar a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier día, y que para las mujeres también se acrecentó la denominada triple carga laboral del trabajo formal, el trabajo doméstico y el trabajo reproductivo. Y entonces ser mujer y trabajar tiene su cuota, porque 9 de cada 10 hace la tarea del hogar además de trabajar. Esto entonces muchas veces provoca desempleo y precarización. 6 de cada 10 hombres no realizan trabajos en la casa. Esto lo que provoca entonces una sobreexplotación de la mujer de su jornada, con una tasa de desocupación de las nini, que se las llama, o las millennials, que las nini, porque ni trabajan ni estudian, el 65% son mujeres, y que nuevamente, para repensar estas problemáticas en los espacios de trabajo, nos vamos a posicionar dentro de la salud colectiva, desde su estructura ética, ideológica y política, que entiende a la salud como un derecho humano irrefutable, y que debe comprender este proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado que está determinado socialmente. Acá hay algunos datos de la UCA. Esta es una segregación ocupacional que demuestra esto de que las mujeres ganamos un 25% menos que los varones. Ustedes saben que el capitalismo vinculó la idea del trabajo con producción de bienes materiales. El capitalismo también implosionó en el imaginario de las mujeres con el relato de que el trabajo reproductivo era nuestra responsabilidad. Estamos cambiando, los varones también están cambiando. Estoy realmente muy contenta con las actitudes a veces que veo de mis hijos, con relación a sus compañeras, y que realmente eso va modificándose para aliviar esto de la vida humana, o este invento del amor por un trabajo no remunerado. ¿Y qué pasa si no tenemos dientes? Muchos nos aislamos, perdemos la comunicación, hay una disminución de la autoestima, hay dificultades alimentarias y se limitan nuestras oportunidades laborales, educativas y sociales. Ustedes saben que no es lo mismo ir a pedir trabajo con dientes que sin dientes. Y nosotros como jefes o como receptores de ese personal, no tiene que ser un limitante en su capacidad del obrero, pero esto impide o dificulta el ascenso social. Estas percepciones comienzan entonces a provocar en el individuo una disminución de su capacidad. Entonces vemos que hay una odontología para pocos y un programa médico obligatorio para muchos y muy básico, y nuestra responsabilidad entonces, la pregunta es, ¿nuestra responsabilidad en la gestión de la salud del trabajador? Estamos muchas veces reproduciendo un modelo impuesto, injusto, que naturalizamos el padecimiento dental y todas sus consecuencias que esto trae aparejado, además de la dificultad en el acceso.
¿Y qué nos dice en el análisis de las disposiciones legales? Habla de un examen clínico completo, donde el sistema estomatognático no aparece. Examen físico completo que debe abarcar todos los órganos y el sistema. Y sistema estomatognático no está. Hay un médico del trabajo habilitado a esa revisión que no lo hace porque muchas veces lo desconoce y porque también desconoce o no sabe que es, en vez de una tapadura de amalgama, la puede confundir con una caries. Y está bien que así sea porque no le compete. Las disposiciones también hablan de un carácter mínimo y obligatorio, que queda a criterio del profesional cualquier estudio que considere pertinente, y es en este punto donde realmente queremos pedirle ayuda, queremos pedirle colaboración para la detección de patología, porque a veces una radiografía panorámica, no más que se pida, es elemental para poder visibilizar zonas de fractura, quistes, como estamos viendo acá, los quistes, las fracturas de los elementos, esta fractura del maxilar, la estructura dentaria del individuo y la posibilidad entonces de empezar a hacer algún plan de tratamiento. Por lo tanto, queda claro esta frase también que se la saqué al doctor Cohen de los procesos económicos y sociales que configuran el modelo y el tipo de trabajo y van a comenzar a generar el deterioro de la salud. Y todas estas fotos que ustedes ven son mujeres del centro de salud donde yo trabajo. Y vamos a considerar el trabajo desde todas sus variables. En este caso, estas mujeres acuden al centro de salud, poseen un trabajo formal con obra social que le descuentan todos los meses, pero el gasto de bolsillo es real y concreto y muchas de ellas no acceden. Entonces, muchas veces la precariedad de un empleo desde lo temporal, desde el contenido del trabajo, desde las condiciones contractuales, desde la temporalidad, van haciendo que a ellas se les vaya complicando, agregado a esto a los agentes físicos, químicos, biológicos, a los psicológicos también, que van generando un deterioro de la salud y que también desencadenan el estrés. Y aparece otra gran afección orgánica, que es el bruxismo. Este estrés va a desembocar en un problema sistémico muy complejo que activa el sistema córtico neuroendocrino postural y que casi todos los que estamos trabajando comenzamos entonces a sentirlo, a ver que estamos bruxando o que empezamos a hacer el rechine de los dientes. Fíjense el nervio trigémino cómo juega un papel primordial en la integración de las vías del sistema estomatognático con todas las relaciones de los pares craneales. Otra de las cuestiones es la postura, las mordidas cruzadas por la falta de elementos dentarios que se pueden perturbar el equilibrio. Fíjense cómo la parte ocular ya queda desnivelada, la articulación, a partir de esto los hombros, la cadera, y fíjense acá en estas mordidas, en el caso de este prognatismo que tiene de la mandíbula, o en el caso de las mordidas como Felipito, con la mandíbula más pequeña y los dientes más salidos. Todo esto va a provocar alteraciones a nivel de la columna vertebral. Y acá hay un huesito muy importante que es el hioides.
Este ioides va a provocar o va a mejorar siempre y cuando esté bien insertos sus músculos en la posición de la lengua, va a mejorar la deglución, la fonación, la respiración, en todo esto interviene. Entonces, ¿qué podemos llegar a encontrar? Una sintomatología, las sintomatologías esencialmente altas, cuando aparecen los dolores de la articulación, como son las cervicalgias, las cervicobracalgias, las cefaleas occipitales, las neuralgias. Y acá vemos el homúnculo de Penfield. Ustedes saben que es la porción del cerebro humano que es directamente responsable del movimiento y del intercambio de formación sensorial y motora. Fíjense la importancia que tiene este homúnculo, la importancia que tienen las manos y la boca. Fíjense los labios, la lengua, cómo percibe tanto a nivel motor como a nivel sensorial. Sabemos que los 5 sentidos externos son el oído, la vista y el olfato y el gusto, y el tacto. Pero se está hablando ya en la neurociencia de 2 sentidos más, que son la propiocepción, donde el cerebro debe saber su ubicación espacial, si estoy sentado, si estoy parado, si me recuesto. La propiocepción es la que detecta también la presión. Ustedes saben que nosotros en las piezas dentales tenemos sensación propioceptiva porque depende de ello si hacemos más fuerza para comer un alimento o no. Y en cambio la interocepción integra todo lo que está pasando en ese momento, tanto lo voluntario como lo involuntario, y en sentido prioritario entre lo recibido del exterior y del interior. Pero siempre nuestro cerebro va a dar prioridad a lo que sentimos nosotros. Y ahí aparece la subjetividad dentro del espacio de trabajo. Entonces, algunos pueden bruxar y otros no, porque no tienen la misma percepción dentro del espacio de trabajo, dentro del grupo, dentro de su realidad cotidiana, dentro de la familia. Entonces, todo esto va a hacer que este rechinamiento, que es una parafunción, esté muy ligada a los fenómenos de acción psicológica, o los riesgos psicosociales. Vamos a repasar un poquito la articulación temporomandibular. Recordemos que es una articulación que está conformada por la cavidad glenoidea del temporal, el cóndilo de la mandíbula, y que hay un pequeño menisco interarticular y que está sostenida por músculos, ligamentos que la sostienen, y que la falta de elementos dentarios o su mal posicionamiento o la movilidad de estas piezas dentarias pueden provocar atrofias dentro de la articulación, porque si nosotros nos faltan las muelas de un lado y comemos del otro, va a provocar un mal posicionamiento porque vamos a estar provocando una contracción mayor de un lado del músculo que del otro. Los dolores que pueden aparecer por la articulación son múltiples: dolores de cabeza, de los ojos, de la boca, de los dientes, la garganta, los problemas en el cuello, de la mandíbula, problemas de oído. Y acá aparecen los signos y los síntomas. Lo normal, fíjense, es juntar los dientes entre 10 a 17 minutos por día con una fuerza puntual de 10 a 35 kilogramos por centímetro cuadrado. Fíjense, una persona sometida a estrés junta los dientes hasta 8 horas diarias con fuerzas puntuales de 70 a 140 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto van a aparecer signos, por ejemplo, que nosotros lo vamos a palpar al paciente y vamos a escuchar la crepitación del menisco, la dificultad para abrir y cerrar la boca, o los síntomas que nos va a relatar el paciente, que nos relata dolor retroocular, o dolor facial, o de hombros,
o tinnitus de los oídos, hipersensibilidad a los ruidos, a la luz, aparecen los acúfenos, el vértigo. Y algunos factores sistémicos que pueden afectar a la articulación temporomandibular es, por ejemplo, el respirador bucal, la mordida cruzada, la apnea del sueño, la inadecuada posición de la columna, las escoliosis, el pie plano, los traumatismos craneales, el desequilibrio de este huesito hioides. Y acá volvemos nuevamente a la realidad que nos trae este posgrado, que es la falta de evaluación de una articulación tan importante como la articulación temporomandibular. Se evalúa el cuello sin tener en cuenta que la articulación temporomandibular condiciona al cuello o que el cuello está condicionando a la articulación. Fíjense que ni en el cuestionario nórdico, ni en el RULA, ni en el REVA, el OWASP, registran la articulación temporomandibular. Acá hay un estudio muy interesante que se hizo en, creo que era de Colombia, donde encontraron que la mayor cantidad de médicos, porque era a los médicos, de alteraciones musculares tenían prevalencia en el cuello o en las cervicales, un 48,2%. Después venía la espalda lumbar, la mano y la muñeca derecha, la espalda dorsal, las rodillas. Bueno, y acá les cuento el otro eje que había estado, en el que estuvimos incursionando desde el 2020, que empezamos con el seminario ya específico de odontología, que lo tienen incluido en este posgrado, y esta encuesta que le hicimos a los médicos del trabajo. Fíjense que en los exámenes periódicos les preguntamos, ¿usted realiza los exámenes periódicos a los trabajadores? ¿Se encuentra incorporado el componente bucal? La mayoría contestó que sí. ¿Lo completa usted? La mayoría contestó que no. Durante su ejercicio profesional se ha presentado trabajador con compromisos en el área laboral y sus estructuras relacionadas. La mayoría contestó que sí. ¿Conoce qué hacer o algún protocolo ante lesiones y urgencias de índole bucal? La mayoría que no. ¿Tiene conocimiento de alguna enfermedad profesional que afecte en forma directa alguna de las estructuras del sistema estomatognático? La mayoría contestó que no. ¿Ha analizado condiciones y medioambientes de trabajo que inciden sobre la salud oral del trabajador? La mayoría que no. Y acá, en esto, que también nos llama poderosamente la atención porque no pueden hacer una valoración del daño o determinar una incapacidad en el área oral de un trabajador, ya contestó el 90% que no. Entonces, ¿cuál es la idea? Imprimir en el trabajo de ustedes una marca distintiva en el servicio que ofrecemos para y desde la empresa. La reunión o la unión de un médico del trabajo con un odontólogo que sepa de odontología laboral. No podemos hacer tampoco cualquier odontólogo, o por lo menos que lo empecemos a preparar, haciendo que pueda ver lo que ustedes quieren que vea. Y esto sí es una decisión político-empresarial y que la va a decidir la empresa, y la intervención de ustedes, por supuesto, que tiene que ser acompañada por los trabajadores para que se sientan acompañados, y que tiene que ser participativa para que puedan visibilizar realmente las problemáticas que existen. ¿Que las afecciones bucales son enfermedades ocultas? Totalmente. Porque que no se enferme quiere decir que no queda registrado, que era el caso que les contaba de los médicos del trabajo de las bodegas. Entonces, ¿se piensa que el empleador gasta menos en una enfermedad no visibilizada? Vamos a ver.
Las afecciones bucales son gastos que pueden prevenirse, porque recuerden que los 11 primeros días de parte de enfermo de un empleado lo paga el empleador. Entonces, ¿qué se provoca dentro de la empresa? La ruptura normal del funcionamiento de producción, trastornos para cumplir, la calidad con los tiempos, hay una discapacidad psíquica y física a veces de el empleado que va dolorido, pero lo mismo va, causa gastos extras porque a veces tenemos que reemplazar a un empleado, hay costos sobrecargas innecesarias del empleador. El impacto económico mundial, fíjense, el 4,6% del gasto mundial en salud es por causas dentales. 1.500 millones de libras esterlinas gasta el Reino Unido por servicios dentales. La Asociación Internacional para la Investigación Dental y la Asociación Americana ya alertan del impacto económico de las enfermedades dentales en Estados Unidos. Y entonces se dice que por cada $1 de prevención ahorran entre 8 y 50 dólares en tratamientos o en restauraciones o de las urgencias. No existen datos en la Argentina. Entonces, se empieza esto que es lo que tanto a veces asusta y muchas veces por estas noches de insomnio, por dolor o producto del efecto secundario de una automedicación imprudente, aparecen los accidentes y el riesgo laboral. Y entonces aparece este tema que es la automedicación, porque al estar sin regulación el servicio de odontología laboral, hay imposibilidad de la consulta que es proporcional a las horas de trabajo semanal. Esto provoca en el trabajador un gasto de bolsillo, horas no trabajadas que no son cobradas, hay una pérdida del presentismo, están en juego las gratificaciones o los ascensos profesionales se debilitan por esta causa o puede quedar sujeto a sanciones. Recuerden que acá en Mendoza está la ley se puso a los maestros la obligatoriedad del presentismo. Entonces aparece esta automedicación. Fíjese, la morbilidad bucal es el segundo problema de salud de la población trabajadora y es el tercer problema o motivo de consulta en los servicios asistenciales. El 75% se automedica y tiene libre acceso a la medicación, especialmente antiinflamatorios, antibióticos, muchas veces a los tranquilizantes. Hay un periodo de latencia por afecciones bucales, a veces hasta de 6 meses o más. La franja etaria más afectada es de 17 a 44 años y el trabajador que trabaja 40 horas semanales que coincide con la automedicación. Y esta automedicación, ¿qué va a pasar? Que va a llevar a futuras patologías o digestivas o cardíacas o circulatorias o posturales o adicciones. Y entonces acá recién aparece el médico laboral, tratando la consecuencia y no la causa real que ha provocado este malestar, porque muchas veces los trabajadores toman antiinflamatorios en forma automedicada y queda nuevamente esta enfermedad solapada, esta afección bucal, por alguna de las afecciones que agarra entonces el médico laboral y empieza a trabajar por la irritación en el estómago o por diferentes causas y muchas veces son causas de automedicación. ¿Estamos bien? ¿Nadie quiere hacer alguna pregunta? Porque sería, cuando quieran ustedes me interrumpen y que no se queden con dudas. La automedicación en la población adulta, este es un estudio de Ecuador,
en donde decía que la prevalencia de la automedicación encontrada fue del 88,31. Fíjense, entre 18 y 44 años, el 91% tomaba antiinflamatorios, el mayor porcentaje son las mujeres, los antiinflamatorios son lo más demandado. Y hay un estudio muy interesante también en la Universidad Católica de Cuenca que mostró que el 84% de los estudiantes que se desenvuelven en el área odontológica ya se automedican. Es un problema. Los antiinflamatorios del dolor dental podemos pasar a afecciones sistémicas muy graves, porque las cifras disponibles sobre el consumo de estos medicamentos nos indican una exposición masiva de la sociedad a los analgésicos y en todos los grupos de edad y para una amplia muestra de situaciones patológicas. Fíjense, un estudio de España informa que el 11% de todos los casos de insuficiencia renal terminal es atribuida al consumo de analgésicos. 110 casos nuevos por 1 millón de habitantes. Y también las hemorragias digestivas altas, que presentan 600 casos también por millón de habitantes. Algunos efectos secundarios también que cuando nosotros damos medicación muchas veces no lo consideramos y realmente créanme que tiene impacto en la boca porque provocan o sequedad de boca como la serostomía, en el caso de los antihistamínicos, analgésicos, diuréticos, antidepresivos, antihipertensivos, o alteraciones en la saliva, o pueden producir irritación de la garganta, disfonía, sequedad de boca, o el gusto amargo como los antibióticos, o pacientes que están tomando antirresortivos por cáncer o por la menopausia, recuerden que es muy complejo hacer extracciones cuando están tomando esta medicación porque provocan necrosis óseas. Entonces, ¿para qué queremos un odontólogo especializado en el equipo de salud laboral? Para detectar procesos peligrosos a partir de una identificación de los agentes físicos, químicos, biológicos, psicológicos que inciden en la boca, para determinar la naturaleza de la lesión, establecer los plazos en casos de ausentismo o de una recuperación, determinar porcentajes de incapacidad, para hacer tareas preventivas, educativas, estadísticas conjuntamente con el médico laboral o recomendaciones en la seguridad personal. La falta de salud bucal es de tal impacto físico y psicológico en la persona que provoca una pérdida de la capacidad para el trabajo, impidiendo comunicarse, alterando sus relaciones con los pares, el trabajo en equipo, le provoca un gran estrés y esto desencadena una real disminución de la capacidad laboral o la muerte. Las afecciones del sistema estomatognático y muerte dentro del espacio laboral. Bueno, yo estoy contentísima, primero porque soy de River, soy de la mitad -1, y que me pareció maravilloso esto que dijo De Michelis, que las inferiores busquen un dentista. Y miren cómo lo presenta un diario, la insólita exigencia de Michelis en las inferiores de River Plate. Busquen un dentista. Léanlo al artículo porque es muy interesante y el motivo es el rendimiento deportivo, porque recordemos que la periodontitis es un proceso inflamatorio crónico. Al haber las citoquinas permanentemente paseando por sangre, provoca los desgarros y provoca el bajo rendimiento deportivo. Fíjense acá en este estudio que hizo el British Journal, que valoró el estado bucodental de 278 deportistas y que el 55% de los chicos presentaban caries,
el 45% erosión dental, el 76% gingivitis, que es la inflamación de las encías, y el 15% periodontitis. Y que muchos habían dicho que en el entrenamiento se habían sentido molestos por esta causa. Este muchacho muere, un padre de familia, producto de una afección pulmonar y su complicación en los pulmones. Un jugador de Santos, por una infección bucal, llega al hospital y después de complicársele, 30 años, muere por una causa, por una infección bucal. En el Barça, fíjense, se mostró que los futbolistas en una plantilla que tenían una media de más de 2 caries activas y un mal cuidado generalizado de los dientes. Imagínense lo que cobra estos jugadores y que no se tenga en cuenta que el 77% tenía gingivitis, el 80% con una periodontitis irreversible y 4 de cada 10 sufría caries activa. Entonces tenemos que tener en cuenta que la protección del trabajador contra enfermedades y accidentes laborales no es únicamente un derecho laboral, sino que es un derecho humano. Que la odontología aplicada al ámbito laboral se suma como una herramienta para mitigar riesgos y accidentes, que existe un vacío en el ordenamiento jurídico vigente, que el decreto 659/96, el sistema estomatognático no está considerado o si no está desarticulado de la salud en general, esto lo vamos a ver cuando hablemos de sistema, y que el odontólogo debe ser el responsable de detectar y reconocer las enfermedades para establecer alguna estrategia, una práctica concreta. Y el trabajo no es el que enferma, sino lo que enferman son las condiciones de trabajo, que pueden impactar en lo social, o en las técnicas, o en lo organizacional. Y acá hay las dimensiones del que habla NEFA, que realmente yo las trasladé hacia la sensación o que siente un individuo en relación a la transformación de un objeto cuando tiene dolor de muela, o en relación a las personas, o en relación a los demás trabajadores, o socialmente. En esta primera dimensión que habla NEFA, habla de la naturaleza y el trabajo, y pensaba en ese esfuerzo humano para dominar el universo, para transformarlo. Pensemos en este trabajador y en este proceso de transformación con un dolor en la boca. Esta segunda dimensión que habla de la personalidad y el trabajo, que el trabajo es una ocasión privilegiada para desarrollar la personalidad y que siempre y cuando se haga en medio ambientes adecuados. Entonces pensemos en esta autovaloración del trabajador y en esta dimensión sin sus elementos dentarios. En la otra dimensión habla de la relacional con el trabajo. Esta pertenencia, este trabajo en equipo que le da sentido al individuo en su relación, que engendra un comportamiento solidario, ¿cómo nos posicionamos socialmente si no tenemos dientes? Y la cuarta dimensión, la social, es esta aceptación social desde el componente bucal. Y entonces, ¿por dónde empezamos? Empecemos por la práctica de la escucha. Cuando duele, duele. El acceso, la disponibilidad del servicio. Busquemos dónde está cerca, qué podemos hacer. Organicémonos con la obra social, a ver cómo podemos hacer para que ese individuo realmente tenga la solución. Las prácticas en salud colectiva, que sean participativas, ver condicionantes para la salud,
la práctica de educación sanitaria como elementos básicos de higiene que tengan acceso, una dieta controlada, control libre de azúcares o de almidones, la práctica de comprensión de riesgos, un personal responsable que esté capacitado, con una evaluación periódica, con cursos de apoyo, un monitoreo periódico, para que haya un flujo programático y no la necesidad de la urgencia o de la demanda espontánea. ¿Y cuáles son las bases para implementar un programa odontológico de salud ocupacional? Identificación y vigilancia para detectar, organización socioepidemiológica, técnica operacional que va a ser para la implementación de programas que compatibilicen salud bucal, trabajo, bienestar, seguridad laboral y coordinación dentro de la empresa. Y para eso le tenemos la solución, el Sistema Informático de Salud Odontológica Laboral. Este sistema lo comenzamos a pensar y a diseñar dentro del posgrado de salud laboral en Rosario, y fue necesario realmente encontrarnos, discernir, discutir, apoyarnos y estar convencidos de que esto era posible. Este sistema informático también lo vamos a ver cuando veamos sistema estomatognático, cuando nos toque, y el propósito es visibilizar los problemas de salud-enfermedad relacionados con el sistema estomatognático, hacer visible la relación entre postura laboral y las exigencias ergonómicas y los factores de riesgo y su relación con la boca, introducir esta temática bucal, obtener información e identificación, y propender a que se transforme en una herramienta epidemiológica dentro de la empresa. Por lo tanto, queremos poner en agenda política también la salud bucal del trabajador en la Argentina. La pandemia, sus efectos y expresiones en el plano de la relación salud y trabajo nos pone ante la oportunidad y necesidad de reestructurar nuestro sistema de riesgo de trabajo por un sistema de prevención y su legislación, y durante años se viene profundizando las transformaciones en los procesos productivos, en las relaciones laborales. Entonces, queremos que la salud del trabajador deje de ser un objetivo y pase a ser el origen de las posibilidades de su vida cotidiana. Bueno, les dejo una frase de Bertolt Brecht que me parece muy atinada para estos tiempos: que no aceptemos lo habitual como cosa natural, porque en tiempos de desorden, de confusión organizada, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural y nada debe parecer imposible de cambiar. Y otra de nuestro querido Julio Monsalvo, que la resistencia no es una política, sino que es una cultura, no es estar en contra, sino crear algo nuevo. Y quiero que lo sientan como esto nuevo que empieza a marchar, que lo visibilicen dentro de sus espacios de trabajo y que empiecen a incorporar y hacer visible esta gran falencia que tienen nuestros espacios de trabajo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Están ahí todavía o ya se me fueron todos? No. Sí, acá estamos. Gracias, doctora. Bueno, ay, qué suerte. Estamos. La clase, Muy buena, Estela. muy buena Excelente. clase, la felicito. Ay, bueno, muchísimas gracias. Yo, bueno, estoy acá para Muy preguntas. interesante la clase, muy linda. Y se entiende muchísimo, se entendió muchísimo. Bueno, me alegro. Me alegro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Hemos ¿Han tenido incursionado ya. algún suceso de estos? Bueno, todavía nos queda un montón cuando ahora hemos hecho una presentación nada más de lo que es
la odontología dentro del equipo, que realmente no sé si todos están trabajando ya en el ámbito laboral, pero bueno, empecemos a visibilizar esta problemática porque es real y bueno, causa mucha dolor y bueno, impotencia cuando la, en los espacios nuestros del Estado no podemos dar soluciones y bueno, que busquemos alguna estrategia, aunque sea de, de poder empezar a manejar esta problemática. Bueno, ¿no hay preguntas? No, yo no, porque estuvo más que claro todo, doctora. Bueno, me alegro, me alegro. Cualquier cosa, sí, ahí, Manuel. Manuel, adelante, Hola Manuel. Estela, muchas gracias por la exposición, la verdad muy clara. Te quería preguntar si el sistema este que planteaste, CISOL, lo han podido aplicar, aunque sea parcialmente, en algún trabajo de ustedes o en algún ámbito que sepan y si han tenido algún resultado, digamos. Sí, sí, mira, hicimos en el 2019, como para empezar a validarlo, que queríamos ver cómo funcionaba, porque realmente es complejo cuando uno empieza a poner datos y bueno, y queríamos tener resultados. Estuvimos trabajando en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Escuela de Música. Eso ya después en la próxima clase les voy a mostrar los resultados, que fueron muy interesantes también porque estuvimos trabajando el tema, el impacto de la salud de los que trabajan como artistas. Entonces ahí vimos cómo tantas horas de trabajo ante una cosa que vos decís, bueno, es un instrumento, es lo que quiere, no, es una exigencia tremenda, una autoexigencia también para el estudiante, y aunque eran chicos pequeños, porque estábamos trabajando con una edad no mayor, hasta hicimos exámenes en docentes también, no mayor de 42 años, bueno, muchos tenían problemas, usaban placa de relajación, bueno, habían tenido acceso ahí adentro mismo de la universidad, en la Facultad de Odontología. Muchos viven con sus padres todavía, entonces, o con tíos que venían, los que vienen de lejos, pero bueno, se encontraban también con problemas de la postura. Mucho problema odontopostural también, relacionado con el que tocaba el violín, bueno, con el contrabajo, bueno, hubieron cosas, datos muy interesantes, muy lindos. Esto, mira, voy a mostrar algo que no lo conoce ni Estela. La aplicación no conoce las láminas y los pelos. De la Ah, aplicación el último trabajito donde hemos aplicado Sisol, y esto que ustedes ven acá es lo que hemos hecho eh, con la industria del cuero. Acá tienen ay, utilizando el Sisol, ahí tienen el relevamiento de riesgos laborales, o sea, sobre la base de datos que obtuvimos con el Sisol, ahí tienen riesgos laborales, condiciones de salud, las enfermedades detectadas en los trabajadores, y esto tampoco lo vio Estela, ahí está por sección, y así aparecen los resultados. El tema si hay reconocimiento o la valoración social, que también está dentro de los factores de riesgo psicosociales,
Y esto es lo último que hemos hecho, que es con el cuestionario ISPAS, que es el cuestionario para la evaluación de los factores de riesgo psicosociales, llevado al semáforo cómo se expresan cada una de las 6 dimensiones. Ahí tienen. Esto también lo aplicamos en el último trabajo, en la encuesta que hemos hecho con los trabajadores judiciales, y este trabajo fue hecho con alumnos de la carrera de acá de Medicina del Trabajo, que terminaron de cursar el año pasado. Fuimos a la localidad de Esperanza y con ellos utilizamos el CISOL. Trabajamos en 6 consultorios de manera simultánea con el programa Todos Logueados y obtuvimos estos datos de una cantidad también mayor de datos. Y en la encuesta de los trabajadores judiciales pudimos ver, siendo un trabajo en el medio del conflicto y de alta exposición a riesgos psicosociales, un porcentaje muy alto de trabajadores con bruxismo y que utilizan placa de relajación. Prácticamente el 60% de los trabajadores judiciales duermen con una placa de relajación porque tenía bruxismo y trastornos del sueño. Bueno, un poco después, en el transcurso de la carrera y en el seminario, seguramente Estela y Paula van a mostrar más esto del CISOL y será una herramienta más que ustedes tendrán a disposición en el cursado y después. Una chica de Neuquén también ha hecho una tesis relacionando el estado de salud bucal de el personal de gas y petróleo. Y también Sí, utilizó CISOL. hay 4 tesistas en el Comahue y en la Universidad de Comahue y en la nuestra. Están usando CISOL para su trabajo de tesis final. Así que, Perfecto, Bueno. muchas gracias. ¿alguna Buenas otra noches. pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta más, como de costumbre, que tengan una rica y exquisita cena. Esta noche me preparé pescado. Así que, y que tengan, que ustedes tengan Qué rico. también una rica cena y un excelente y merecido descanso. Nos vemos. Bueno. Igualmente. Chao, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Chao, chao. Buenas noches. Chao. El miércoles que viene hay clase, recuerden, el miércoles 24 tenemos clase, antropología y trabajo. Gracias, buenas noches.